Un nuevo capítulo de esta serie de tutoriales cortos y concisos, como información muy al pie, ¿no? Sobre Sí. Dolby Atmos. En este caso vamos a ver una de las herramientas que nos propone Dolby, que es el Dolby Atmos Album Assembler. De ahora en Efectivamente. adelante nos vamos a referir a él como AAA o Sí, algo sí, así, porque... para que sea más práctico, ¿no? Sí, Que la gente nos entienda. Y bueno, es una herramienta que realmente lo que nos permite es esas canciones que estamos mezclando en Pro Tools o en la DAW que sea, lo podemos llevar aquí y hacer como un último retoque, o incluso si es un álbum que lleva varias canciones podemos colocarlas de seguido. Entiendo que podemos también incluso hacer algún fundido o ajustar el tiempo que tarda de una canción a otra, etc. Claro, es como una especie de editor, Vale. pero un editor mucho más avanzado porque admite archivos de Dolby Atmos. Claro, Lo que sería una ADM. Nosotros estamos trabajando en nuestra DAW, en Pro Tools, en lo que sea. Sí. Generamos nuestro ADM y claro, muchas veces, sobre todo los que hayan hecho un Atmos, que ya estén enviando a plataformas, ya hayan empezado un poquito más, les ha pasado, porque vamos, nos ha pasado a todos, generas tu ADM, generas tu Atmos, lo abres en el Dolby Atmos Render, como en este ejemplo que hemos abierto uno, le das a analizar loudness y el loudness, en vez de, como todos saben, recuerdo, la normativa no puede pasar de menos 18 en el integrado y del pico en menos 1. En este caso está bien, pero ¿quién no le ha pasado que lo termina, está todo contento, genera el Atmos, hace todo, lo graba, tal, y de repente le das loudness para chequear, porque hay que hacerlo, es una verificación que hay que hacer, y te da menos 17,9. Y dices, no, y tienes que volver a empezar. Pues claro, para este caso ¿Te viene bien una viene muy bien la herramienta que vamos a ver hoy, Vale. que es el AAA entre nosotros, Sí. en el que básicamente, tal y como lo abres, una vez que lo instalas, se te abre esto, así, vacío. Lo primero que hay que hacer es conectarlo a nuestro Dolby Atmos Renderer, porque ahora ya se conecta por el Dolby Audio Bridge y ya está, ya podemos lanzar, vamos a importar un proyecto. Importamos el track 1 y bien, vamos a ver el caso de un single. Simplemente es un single. Aquí no queremos ensamblar un álbum, sino que lo que queremos hacer es un fine tuning de una mezcla. Efectivamente, o sea, tenemos aquí un single y entonces en el momento en que lo seleccionamos, vamos a hacer un pequeño zoom, pues nos da todo un menú. En el momento que no lo seleccionamos, desaparece este menú. Vale. Si le damos, aquí está el menú. Ahora lo veremos, tenemos diferentes menús donde efectivamente los típicos clásicos para salvar el proyecto, porque podemos tener muchos, salvar el proyecto, importar y, por supuesto, exportar nuestro ADM, ya con nuestros retoques. Después tenemos una ventana para remover selecciones, el timeline para incluso insertar marcadores, view para ver más o menos, y la ventana donde podemos abrir el ecualizador y limitador que viene y la lista de marcas. Entonces, es un menú muy sencillo. Incluso las preferencias son muy sencillas. Es donde no quieres, tiene más misterio, ¿no? donde quieres el canal del ETC para que se sincronizar con el Dolby Atmos Renderer. Entonces, no hay mucho, no es un software muy complicado. Y este vídeo, como te decía, está muy pensado para la filosofía y la manera de trabajar. No vamos a entrar en detalles hipertécnicos. Bien, tenemos un single. Vamos a suponer que este single solo va a salir en Dolby Atmos. No hay ninguna referencia estéreo, que ahora veremos. Le podemos dar a analizar. Y aquí nos da, pues, al igual que el Dolby Atmos Renderer, nos da los valores de integrado, que es el que nos importa, que no supere el 18, y el True Peak, que no supere el menos 1. Muy bien. Vamos a suponer que está mal, que tiene un valor alto, tiene menos 17. Vale. Pues tan sencillo como ir bajando, subiendo. Una vez que tocamos aquí, esto ya no es válido, porque pues, evidentemente cambian los valores. Entonces lo bueno es que, imagínate, ese caso que tu single va a salir en Dolby Atmos, te da menos 17,9. Claro. Y dices, no, pero no quiero repetir. Como, pero por favor, pues esto es una maravilla. Abres aquí, lo ajustas. Imagínate que en vez de darte menos 17,9, te ha dado menos 17. Pues bajas directamente un dB, lo que te haga falta, y puedes. ¿Crees que hay algún límite, por así decirlo? Es decir, si te queda pues un dB, un dB y medio o 2 dB, o bueno, realmente LKFS, es útil esta herramienta porque, pues eso, le bajas ahí en el gain 1 o 2 dB o lo que sea, pero si la diferencia es mucha, es decir, te ha quedado a menos 11, por ejemplo, claro. ¿crees que a lo mejor en ese caso lo que habría que hacer es revisar más bien la mezcla que meterlo aquí
Vale. Entonces, Totalmente, sí, hay que revisar la mezcla porque ya estoy convencido que si tienes un tema y te ha salido a -11, seguramente el está cliqueando, o sea, está ya sí, superando el true peak, debe estar claro. muy alto. Sí, sí, O sea, sí. está superando el cero, o sea, está todo, yo creo que Sí. estará bastante roto Sí, por... que esto es ajuste fino, no es aquí... Incluso tú, por ejemplo, a este caso concreto le podrías dar más 0,4, ¿no? Claro, porque esto es un ejemplo que he hecho que viene Sí. de un álbum, que ahora lo usaremos, y Ujú. efectivamente yo aquí podría aplicarle 0.4, vamos a aplicárselo, Analyze, ¿no? vuelvo a darle Analyze. Una vez que hemos aplicado el 0,4, pues ya tenemos -18, que está justo ahí en el límite, Perfecto. y TruePeak -1.1, que el máximo es -1. Con lo que Vale. este single lo podríamos lanzar así. Vamos a suponer, oye, se me ha quedado muy oscuro. Pues lo mismo, puedes activar el ecualizador, abres la ventana de edición y puedes hacer tus ajustes. Qué bueno. Esto es un ecualizador muy sencillo, no, incluso puedes tener una ganancia de salida por si de repente le has dado 6 decibelios en 6000 o en 8K, lo que sea, pues puedes aplicar y puedes escuchar y puedes hacer un Sí, poco... y además es muy sencillo porque ves un ecualizador, no Sí, tienes que estar pensando en que están linkeados los ecualizadores. claro, no es como un poco como estar en Pro Tools Claro, y que evidentemente, si tú lo que quieres es el tono, bueno, quieres un Pultec claro. en todos los colores, en todos los canales, pues tienes que Ya, irte a una DAW, ya. a usar la mejor simulación de plugin de Pultec y ponerlo. Evidentemente esto es como pequeñas correcciones muy finas Claro, exacto. y muy precisas. Yo evidentemente no le daría 6 decibelios en 8K, entonces que la mezcla hay que hacer otras cosas, Claro, entonces, en vale. ese caso. Ok. Bien, lo puedes activar y activar. Y lo mismo con el limitador, lo puedo activar y lo puedo ajustar. Ujú. Es decir, básicamente el threshold y el output pues lo puedes enlazar para que pues incrementa y ajustas a -1. Vale, Tienes también unas opciones de ataque y release para ir escuchando a ver cuál te gusta. perfecto. Lo mismo, estos son para casos en los que realmente a lo mejor el valor integrado está perfecto, está a -18, pero el true peak lo tienes a -0,5. Oye, pues entonces lo quieres a -1 y el output lo quieres a -1. Y de esta manera, pues oye, te garantizas que no Ujujú. pase todo. Evidentemente hay que escucharlo porque esto afecta a los Claro. picos de tu mezcla de Dolby Atmos. Ujú. Y bueno, pues tienes todas estas opciones. Esto sería en el caso de tener un single de Dolby Atmos que solo va a salir en Dolby Atmos. Eso es. Vamos a suponer que ya se hizo una mezcla estéreo, que es un Vale, caso súper real. Que tenemos una mezcla estéreo, importamos el estéreo perfecto. y bien, en este caso tenemos el Atmos, un single que se ha hecho en Atmos y que viene ya hay una versión estéreo que ya está en el mercado. Y además fíjate que está ya con el volumen habitual Ujujú. un poco de la industria del Total, estéreo, total. que es masterizado con seguramente alrededor de los -8, -10, luz, etcétera. Bueno, incluso ahí, ya sabes, Sí. hay muchos casos también a -6, sobre todo de temas de urban, etcétera. Ujujú. Bien, para eso tenemos esta pestañita que es maravillosa porque escuchamos el estéreo Claro. y aquí es donde yo recomiendo pues, aplicar siempre alrededor del -9, -10 Sobre la pista estéreo. sobre la pista estéreo. Esto no afecta, este volumen no afecta al Atmos. Básicamente afecta al volumen de escucha del Eso estéreo. es. Porque recordemos, por si hay alguien también que ahora mismo todo esto le ha pillado un poco, pero ¿y por qué cargar un estéreo y tal? Tenemos ya vídeos explicando todo esto, os dejamos por aquí, donde explicamos un poco la importancia de machear la mezcla Atmos con la estéreo que ya está publicada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya, digamos que damos cosas por sabidas, pero por seguir avanzando, ¿no? Efectivamente. Bien, pues en este caso, pues una de las cosas que suelen pedir las discográficas y las plataformas es que, y aquí vamos al tema del trimming en el tiempo, que el código de tiempo sea el mismo. Es decir, yo me pongo aquí, hacemos un zoom y que efectivamente dure exactamente lo mismo. A diferencia, que esto es un pequeño detalle, yo aquí selecciono y fíjate, puedo cortar, incluso en la esquinita puedo hacer fades, o sea que puedo hacer un poco lo que queramos. Si no quieres hacer esto dentro de tu DAW, es muy útil porque tú puedes revisar tanto el fade de entrada como el de salida y puedes ajustar el tiempo. Pequeño dato,
el Dolby Atmos Renderer, como hemos visto en otros vídeos, como tú bien dices, cuando le damos al record in-out, trabaja todo en horas, minutos, segundos y frames. Aquí ya está trabajando en milisegundos, Vale. con lo que nos permite ser un poco más fino y ajustarlo a la duración que tenga Exacta. el estéreo. Perfecto. Bien, vámonos a otro caso. Aquí tenemos un proyecto que es un álbum muy pequeñito, un EP en este Un caso, EP, sí, de 4 temas. de 4 temas en Atmos y va a salir solo en Atmos. Bien, Vale. aquí voy a hablar de un caso que esto es el verdadero problema a resolver, el puzzle. Si medimos el loudness en cada archivo, vamos a tener diferentes valores. Vale. Bien, vamos a suponer que este primero está a menos 19, este segundo a menos 20, este a menos 21 y este a menos 22. Vale. Todos van hacia abajo en valor. Tenemos dos criterios. El álbum solo sale en Dolby Atmos y podemos manejar la energía como queramos. Tenemos dos criterios a determinar. ¿Queremos llevarlo todo hacia el menos 18 o queremos buscar un eje central dentro de la mezcla y subirlos todos de igual manera? Si aplicamos el primer caso, que es, oye, hay una voz, que es la voz del cantante, y tal y como están los valores de loudness, repetimos, menos 19, menos 20, menos 21 y menos 22, pero la voz está equilibrada en los 4 temas. Vale. Podemos subir todo más 1, daríamos más 1 de gain a cada clip individual, Vale. aplicaríamos, y así lo hacemos en cada uno. Sí, esto es, digamos que a nivel volumen todo está como queremos, pero tenemos un margen de más 1 dB porque realmente pues, el que está más alto de todos todavía podría subir 1 dB más. Entonces, Efectivamente. subimos a todo 1 dB. Subimos a todo 1 dB, pero mantenemos el eje de la voz. Vale. El segundo criterio es, oye, mira, yo quiero que todo esté lo más fuerte posible, y entonces puedes ir subiendo en función del valor que te ha dado el loudness. Y esto es una herramienta muy útil porque aquí lo puedes hacer, porque en tu proyecto, en tu DAW, te supondría estar subiendo todo, a lo mejor esa subida en las pistas afecta a la reverb, tienes que bajarla. Vale. Vamos, que se hace complicado, aquí se hace muy sencillo. Esos son las dos maneras, dos criterios a la hora de decidir ¿Qué hacemos? qué hacemos. Por supuesto, el siguiente criterio es, oye, ¿está todo igual a nivel estético? Sí, perfecto. No. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el segundo quiero activar el ecualizador porque se me ha quedado muy oscuro, pues quiero darle un poco de brillo. Una vez que hagas el brillo, tendrás que volver a ajustar el loudness, analizarlo y volver a igualarlo en función de dos cosas. O el eje del pequeño álbum, que es la voz, en este caso, por ejemplo, o Vale. estamos buscando el menos 18. Vamos a suponer que está todo ya perfecto, nos gusta, y el eje es la voz. Vale, a lo mejor el primero, que está a menos 18, el true peak, este valor de aquí, se ha pasado de menos 1. Bueno, pues podemos activar en el primero El limitador. el limitador y hacer todos los ajustes Sí, necesarios. como lo vimos antes, pero en este caso buscando un poco coherencia entre 4 temas. Efectivamente. Y ese sería el ejemplo en caso de usar un álbum, un EP de 4 temas en Dolby Atmos. Perfecto. Y este es el último caso, que estamos un álbum que ya se ha hecho en estéreo. Aquí tenemos los 4 tracks con su código de tiempo, y entonces podemos ajustar los códigos de tiempo de los 4 Atmos al estéreo. Y aquí ya viene otro momento en el que hay que tomar un criterio, que es el volumen lo marca realmente el estéreo. Ya. Es decir, como hemos hablado antes en el single, a lo mejor una vez que hemos ajustado a menos 10 y ya hemos un poco macheado el volumen, y esto, el primero ya a lo mejor ya lo tienes a menos 18 de integrado, pues ¿qué ocurre? Que ahora ya tienes que ir, la referencia te la da el estéreo, porque ya has empezado a partir del primero. Y entonces vas como igualando y tienes que ir vigilando que todos los valores te den correctos dentro de la normativa, que es integrado menos 18 y true peak menos 1, no pasarnos. Exacto. Entonces, bueno, pues poco a poco. Sí, no, y en este caso, al final, quien manda, por así decirlo, es el estéreo, en el sentido de que de lo que hablabas antes del eje, ese eje. Si en estéreo han mantenido que el eje es la voz y un tema tiene que sonar un poquito más apretado, por así decirlo, que otro, pero manteniendo esa referencia, pues la deberíamos de mantener en el Atmos. Y si, por otro lado, no hay ningún tipo de eje, sino que todos los temas suenan lo más alto posible, pues también, ¿no? Efectivamente, y después hay que hacer un poquito de matemáticas. Es decir, que este es el momento a lo mejor menos musical y más de matemáticas, y de repente,
es decir, siempre busca, si el eje ha sido la voz en el mastering estéreo y tú lo quieres aplicar aquí, pero como decía antes, alguno se salta del true peak o en general está todo demasiado fuerte, pues a lo mejor tienes que bajar todo un poco para que ya te dé los valores más correctos y siempre buscar el track de Atmos que te dé el máximo, que es el -18. Vale. Entonces, bueno, tienes que aplicar un poquito un poco sentido común también muchas veces. Sí, sentido común y no perder... ¿cuál es la referencia? Buscar máximo valor o el lowness.